Continuamos con la segunda parte de la historia del hombre más sabio de toda la humanidad. Si no has visto nuestro primer vídeo te invitamos a que lo veas. Dios había dicho que añadiría a Salomón riquezas y honra. Y así fue. Hay momentos en la historia de un hombre en los que la bendición alcanza su punto más alto no por lo que se posee, sino por lo que se entrega. Este capítulo de la vida de Salomón nos conduce precisamente a ese lugar sagrado, cuando toda la sabiduría, la paz y la prosperidad convergen en un solo propósito: darle a Dios una morada digna en medio de su pueblo. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Desde los días de Moisés, la presencia de Dios había acompañado a Israel en un tabernáculo móvil, una tienda santa que viajaba con el pueblo en el desierto. Era un símbolo poderoso, Dios caminando con su pueblo. Pero ahora Israel ya no es una nación errante. Ha sido establecida, ha sido afirmada, y descansa en la tierra prometida. El tiempo del tabernáculo ha cumplido su función. El corazón de Dios desea algo más permanente. Este anhelo no nació en Salomón, sino en David. Su padre había soñado con edificar una casa para el Señor, pero Dios, en su sabiduría, le negó ese privilegio. No por falta de amor, sino porque David había sido hombre de guerra. El templo debía levantarse en un tiempo de paz, como testimonio de que Dios reina no solo en medio del conflicto, sino también en la quietud. Ese tiempo ha llegado. Salomón comienza la obra con reverencia. La escritura es meticulosa al describir cada detalle de la construcción, como si quisiera enseñarnos que nada relacionado con la presencia de Dios es trivial. Las medidas, los materiales, las cámaras, los atrios, todo es descrito con cuidado. No es obsesión arquitectónica, es devoción expresada en excelencia. El templo se edifica en el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac. No es una coincidencia. Dios no olvida los altares antiguos. Donde hubo obediencia, ahora habrá adoración permanente. El lugar que una vez fue escenario de pruebas se convierte en morada de gloria. Así obra Dios, redime la historia y la llena de significado eterno. La construcción toma 7 años. No hay prisa. La obra de Dios no se apresura. Cada piedra es labrada fuera del lugar, de modo que no se oye martillo ni cincel durante la edificación. El silencio mismo es una forma de adoración. El templo se levanta sin estruendo, recordándonos que la presencia de Dios no siempre llega con ruido, sino con reverencia. El interior del templo está cubierto de oro. Querubines se extienden sus alas. Palmas y flores adornan los muros. Todo apunta a una realidad celestial. El templo no es solo un edificio, es una representación visible de una verdad invisible. Dios es santo, glorioso, digno de lo mejor que el hombre puede ofrecer. Nada es común cuando se trata de su presencia. Llega finalmente el día de la dedicación. Es un día que quedará grabado en la memoria de Israel para siempre. Los ancianos, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo se reúnen en Jerusalén. El arca del pacto, símbolo del trono de Dios, guardiana de la ley y testigo del pacto, es traída con solemnidad al lugar santísimo. Los sacerdotes avanzan entre sacrificios incontables. Ovejas y bueyes se ofrecen en tal número que no pueden contarse. No es exageración ritual, es una expresión desbordada de gratitud y reverencia. El pueblo entiende que acercarse a Dios no es un acto liviano. La sangre recuerda la santidad divina y la necesidad de expiación. Cuando los sacerdotes salen del lugar santo, ocurre lo inesperado y, al mismo tiempo, lo anhelado. Una nube llena el templo. La gloria de Dios desciende de tal manera que los sacerdotes no pueden permanecer de pie para ministrar. El Señor ha tomado posesión de su casa. El cielo ha tocado la tierra. Este momento es crucial. Dios no solo acepta la obra, la llena de su presencia. No basta construir para Dios, Él mismo debe habitar en lo que se le ofrece. Sin su gloria, el templo sería solo piedra y oro. Con su presencia, se convierte en el centro espiritual de una nación. Entonces Salomón se pone de pie. No habla como arquitecto ni como rey poderoso, sino como siervo consciente de la grandeza de Dios. Reconoce que ni los cielos de los cielos pueden contener al Señor, y aún así, Dios ha decidido habitar en medio de su pueblo. Esta confesión es profundamente teológica y profundamente humilde. Dios es infinito, y aún así se hace cercano.
La oración de dedicación de Salomón es una de las más ricas y profundas de toda la Escritura. No es una oración centrada en el templo como edificio, sino en el templo como lugar de encuentro. Salomón pide que Dios escuche desde los cielos cuando el pueblo ore en ese lugar. Pide perdón, restauración, justicia, misericordia. Ora por el pecador, por el afligido, por el extranjero, por el derrotado, por el cautivo. Esto es significativo. Aun en el día de mayor gloria, Salomón reconoce la fragilidad humana. Sabe que el pueblo fallará. Sabe que habrá pecado, sequía, guerra y exilio. Y aún así, apela a la misericordia de Dios. El templo no es un monumento a la perfección de Israel, sino un refugio para su arrepentimiento. Dios responde. De noche, el Señor se aparece nuevamente a Salomón y confirma que ha oído su oración. Declara que sus ojos y su corazón estarán allí perpetuamente. Pero, como siempre, la promesa viene acompañada de una advertencia. Si el rey y el pueblo se apartan, si sirven a otros dioses, el templo mismo se convertirá en señal de juicio. Esta advertencia no empaña la gloria del momento, la equilibra. Dios bendice con abundancia, pero no negocia su santidad. La presencia de Dios no es un amuleto automático. Es una relación viva que exige fidelidad continua. Para una lectura devocional, este capítulo nos confronta con una verdad esencial. Dios desea habitar en medio de su pueblo, pero no en estructuras vacías, sino en corazones rendidos. El templo de Salomón fue glorioso, pero apuntaba a algo mayor, a la comunión entre Dios y el hombre. Hoy, la pregunta no es qué edificio levantamos, sino qué espacio le damos a Dios en nuestra vida. ¿Hay silencio reverente donde Él pueda hablar? ¿Hay entrega sincera, no solo exterior, sino interior? ¿Reconocemos que, sin su presencia, todo lo demás pierde sentido? Hay finales que no llegan con estruendo, sino con silencios prolongados. No se anuncia con trompetas, ni con señales visibles en el cielo. Llegan poco a poco, casi imperceptibles, mientras el corazón se acostumbra a caminar un paso detrás de la obediencia. Así comienza el último capítulo de la vida del rey Salomón, no como una tragedia súbita, sino como un lento desvío del alma. El texto bíblico es directo y dolorosamente honesto, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. No es una simple nota biográfica. Es una grieta espiritual. Dios había advertido a Israel que no se uniera en yugo con pueblos que no compartían la adoración al Señor, no por xenofobia, sino por protección del corazón. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, conoce el mandamiento, y aún así lo ignora. El amor que comenzó como alianza política se convirtió en apego emocional. El apego, en concesión espiritual. Y la concesión, en idolatría. La caída rara vez empieza en el altar, comienza en el afecto. Las esposas extranjeras de Salomón no comparten la fe de Israel. Traen consigo dioses ajenos, prácticas extrañas, rituales que no honran al Señor. Y con el tiempo, inclinan el corazón del rey. La Escritura no dice que Salomón dejó de conocer a Dios. Dice algo más inquietante: su corazón no fue perfecto con Jehová su Dios. No es un abandono frontal, es una devoción dividida. Salomón continúa siendo rey, continúa gobernando, continúa disfrutando de riqueza y prestigio. Pero ya no camina con un corazón íntegro. La sabiduría permanece en su mente, la fidelidad se debilita en su espíritu. El mismo hombre que edificó el templo ahora edifica lugares altos para dioses paganos. El contraste es estremecedor. Donde antes se levantaba la gloria de Dios, ahora se tolera la idolatría. El rey que oró por el perdón del pueblo se convierte en tropiezo para la nación. La caída del líder arrastra consigo a muchos. Entonces, el texto dice algo que pesa como un juicio, y Jehová se enojó contra Salomón. No es una reacción impulsiva. Es la respuesta justa de un Dios que ha sido paciente, generoso y fiel. Dios se le había aparecido 2 veces. Le había advertido claramente. Le había dado todo lo que pidió y más. La desobediencia de Salomón no nace de ignorancia, sino de desatención voluntaria. Dios pronuncia una sentencia que no es inmediata, pero sí inevitable. El reino será dividido. No en los días de Salomón, por amor a David, sino en los días de su hijo. Esta demora no minimiza el juicio, lo hace más doloroso. Salomón vive lo suficiente para saber que su legado no será completo, que la unidad que heredó no la entregará intacta. Aún así,
Dios muestra misericordia en medio del juicio. No quita todo el reino. Preserva una tribu por amor a David y por amor a Jerusalén, el lugar que él escogió. La fidelidad de Dios permanece aun cuando el hombre falla. El pacto no se rompe por la infidelidad humana, se sostiene por la fidelidad divina. En los últimos años de su vida, Salomón enfrenta adversarios que antes no existían. El descanso se rompe. La paz se debilita. El reino comienza a mostrar fisuras. No es solo política, es consecuencia espiritual. Cuando el corazón del líder se aparta, la cobertura espiritual del pueblo se resiente. Aquí es donde la tradición bíblica nos permite escuchar un eco profundo, el libro de Eclesiastés. Aunque no lo dice explícitamente en forma narrativa, muchos reconocen en sus palabras la voz de un Salomón envejecido, reflexivo, mirando atrás con una mezcla de sabiduría y arrepentimiento. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribe. No como un filósofo desencantado, sino como un hombre que lo tuvo todo y descubrió que nada sustituye a Dios. Salomón habla de placeres, de obras grandiosas, de riquezas, de sabiduría humana, y declara que todo está vacío cuando Dios no ocupa el centro. Es como si el rey, al final de su vida, predicara al lector una advertencia que aprendió demasiado tarde. El hombre que enseñó a discernir ahora clama por temor de Dios. El cierre de Eclesiastés resuena como un llamado final: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay frase más simple ni más profunda. Después de tronos, templos, oro y fama, Salomón concluye que la esencia de la vida no cambió nunca: obedecer a Dios. La Biblia no es un libro de héroes perfectos, sino de corazones reales delante de un Dios santo. Salomón nos enseña que la sabiduría es un don, pero la fidelidad es una decisión diaria. Que comenzar bien no garantiza terminar bien. Que la intimidad con Dios no puede ser reemplazada por logros pasados. Para una lectura devocional, este capítulo nos confronta con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué estamos tolerando hoy que mañana puede inclinar nuestro corazón? La idolatría moderna no siempre tiene forma de estatuas. A veces se disfraza de afectos desordenados, de prioridades invertidas, de silencios prolongados donde antes había oración. El legado de Salomón es doble. Por un lado, nos deja proverbios llenos de sabiduría, templos llenos de gloria, y una historia de bendición incomparable. Por otro, nos deja una advertencia eterna: ningún don espiritual sustituye una relación viva con Dios. Ninguna experiencia pasada garantiza fidelidad futura. Así termina la vida del rey más sabio, no con un final triunfal, sino con una lección que atraviesa generaciones. Dios sigue siendo fiel. El corazón humano sigue siendo frágil. Y la obediencia sigue siendo el camino más seguro. Esta historia no nos invita a juzgar a Salomón, sino a examinarnos a nosotros mismos. Porque la historia no fue escrita para admirar su caída, sino para evitar la nuestra. Y en ese silencio final, la Escritura nos deja con una verdad que aún resuena: la gloria que no se guarda en fidelidad, se pierde, pero el temor de Dios permanece para siempre. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.